Ok, bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momento. Continuando con el ciclo de conocimiento de lo que es SharePoint 2010, el día de hoy, miércoles de infraestructura, tenemos una de las personas que a mi parecer sabe más a nivel de Latinoamérica de SharePoint 2010. Es nuestro compañero y amigo Vladimir Medina desde Ciudad de México. Él es PFE para Microsoft a nivel de Latinoamérica y de verdad que nos honra muchísimo con su presencia. Los dejo entonces con Vladimir para la presentación del webcast. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues buenas noches a todos. Como Andrés comenta, mi nombre es Vladimir Medina y yo trabajo en Microsoft para la parte de soporte Premier. Básicamente nos dedicamos a dar soporte proactivo y reactivo a los clientes que tienen contratos de soporte Premier con Microsoft. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de administración y algunos temas de automatización para SharePoint 2010. Me voy a enfocar bastante en temas de administración avanzada, vía línea de comandos, vía PowerShell, y les voy a explicar por qué esto es importante que lo comencemos a trabajar en esta versión de SharePoint 2010. Después también vamos a estar trabajando o platicando acerca de algunas herramientas que les van a poder ayudar a hacer una mejor administración de sus infraestructuras, sobre todo sus granjas de SharePoint, qué herramientas tenemos a nuestra disposición tanto dentro del producto como también herramientas de terceros o herramientas del propio Microsoft que les pueden ayudar a este tema de administración y sobre todo una operación de la plataforma como tal. Y finalmente vamos a dar algunas conclusiones que nos van a ayudar a cerrar estos temas y poder entender los puntos más claves y recordar puntos claves de la presentación que me gustaría que les quedaran bien claros y que les quedaran también para futuras referencias, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer tema, que es administración avanzada. Andrés, si puedes darle siguiente. Que entonces, administración avanzada. El primer tema que tenemos que revisar antes de comenzar a administrar una granja de SharePoint es el proceso de instalación. Y para el proceso de instalación nosotros tenemos diferentes opciones. La primera opción que tenemos y la opción hasta cierta forma más sencilla es a través de los wizards que ya el propio SharePoint trae por defecto para esos diferentes procesos. Está el proceso de instalación que tiene un wizard de instalación que nosotros ejecutamos cuando estamos instalando el producto desde nuestro CD o desde nuestro ISO. Posteriormente tenemos un wizard de configuración que también nos sirve para comenzar a hacer los primeros pasos de configuración de nuestra granja de SharePoint, que es cuando nosotros entonces generamos nuestra administración central, generamos también nuestra base de datos de configuración. Y finalmente tenemos nuestro Farm Wizard o el asistente de configuración de la granja, que es una novedad en SharePoint 2010, no lo teníamos en versiones anteriores de SharePoint. Y este Farm Wizard lo tenemos justamente después de completar el Configuration Wizard, cuando se nos abre por primera vez la administración central que se genera con el Configuration Wizard. Entonces lo primero que nos recomienda ejecutar la administración central es un Farm Wizard que nos ayuda a configurar los servicios y aplicaciones de servicio que vamos a utilizar para nuestra infraestructura. Sin embargo, estos tres wizards, a pesar de que los tenemos disponibles en nuestro SharePoint, sí es importante entender que son útiles solamente o son recomendables utilizarse solamente en ambientes de desarrollo o en ambientes de pruebas. Y esto es porque como son asistentes que ya traen una lógica interna Wizard, pues obviamente van a hacernos el proceso mucho más sencillo,
pero la configuración y los elementos que nosotros vamos a poder definir dentro de ese proceso van a ser más limitados que si lo hiciéramos por otros métodos que vamos a ver más adelante. Entonces, pues sí está bien utilizar estos wizards, pero como les comento, solamente en ambientes de desarrollo, en ambientes de testing, donde pues podamos tener una configuración rápida de nuestra plataforma sin tanta necesidad de especificar detalles dentro de ese proceso de configuración, ¿no? Un punto importante, ahora que ya seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de la nueva versión de SharePoint que está ya en beta y que ustedes pueden descargar desde internet, es que en esta versión SharePoint 2013 también existirán estos wizards, configuración y el de configuración de nuestros servicios, pero de igual forma tendrán el mismo objetivo, ser para ambientes de desarrollo, ambientes de pruebas, en donde nosotros podamos hacer una configuración rápida sin necesidad de definir tantos detalles durante el proceso. Y además les estoy agregando, si puedes regresar un poco al slide anterior, por favor. Les estoy agregando también un link que les puede ayudar a definir o a configurar ese proceso de instalación y configuración de su granja a través de los wizards. Punto importante, ¿por qué les estoy poniendo ese link específico? Porque hay diferentes procesos de configuración dependiendo de la topología que nosotros vayamos a utilizar, pero les estoy poniendo este en específico porque Microsoft lo que recomienda para ambientes productivos es que ustedes trabajen en ambientes de 3 capas. Es decir, dentro de SharePoint yo tengo la posibilidad de instalar el SharePoint en un solo servidor y en él tener todos los servicios, incluyendo las bases de datos. Sin embargo, ese tipo de instalación y configuración es recomendable también solo en ambientes de desarrollo o en ambientes de pruebas. Después tenemos una segunda opción que sería instalar todos los servicios de SharePoint en una caja e instalar toda la parte de SQL Server y las bases de datos en otra caja separada. Ese tipo de configuraciones también serían solamente recomendables en ambientes de testing o en ambientes productivos que van a ser utilizados como, por decirlo de alguna forma, para uso mínimo de la plataforma o de los servicios, que solamente van a ser, por ejemplo, repositorios documentales o para alguna característica específica que queramos brindar a través de un SharePoint como capa de presentación, pero que realmente no vamos a estar explotando todas las características que trae el producto. Y finalmente está la configuración de 3 capas, en donde tendremos una capa que le llamaremos backend, en donde estarán las bases de datos y obviamente ahí pues tendremos un servidor dedicado para solamente SQL Server. Claro que la recomendación, si ustedes requieren un escenario de alta disponibilidad, es que tengamos no solamente un servidor de base de datos, sino tengamos un clúster en donde podamos tener la posibilidad de que si uno de los nodos cae o uno de los nodos falla, tengamos otros nodos disponibles para poder tener acceso hacia las bases de datos. Esa será la capa de backend. Luego tendremos una capa intermedia que será la de aplicaciones, en donde tendremos hospedada nuestra administración central y nuestros servicios. Y finalmente tendremos una capa superior que será la de frontend, en donde tendremos nuestras aplicaciones web y nuestros site collections que vamos a estar brindándole a los usuarios. Entonces, esa configuración de 3 capas es la que nosotros recomendamos como un escenario para ambientes productivos que se debe de estar configurando, ¿no? Por eso entonces les estoy poniendo ese link que es pues el proceso paso a paso para generar una granja con esas 3 capas. Ahora sí, pasamos al siguiente. Entonces, ese es un escenario de instalación. Un segundo escenario de instalación y el que obviamente es más recomendable, sobre todo para ambientes productivos, es vía PowerShell. Ahora, vía PowerShell nosotros tenemos 2 opciones hasta el momento en SharePoint 2010. La opción 1, le pongo ahí, es el Hard Mode, porque es la opción más compleja si lo queremos ver de alguna manera, ya que necesitamos ir manualmente ejecutando cada uno de los pasos de instalación y configuración de la granja. Sin embargo, esto nos permite ser o nos da
posibilidad de tener mayor gobierno sobre lo que nosotros estamos configurando dentro de ese proceso. Entonces, el primer paso en esa opción 1 sería ejecutar el setup, no el ambiente gráfico, sino directamente buscar en nuestros bits de instalación el archivo setup.exe y vía línea de comandos ejecutar ese ejecutable, valga la redundancia, y con una configuración que nosotros podemos definir vía un XML que también ustedes pueden encontrar dentro de los bits del producto. Si ustedes hacen una búsqueda dentro de los bits van a encontrar diferentes archivos config.xml para diferentes escenarios, standalone, escenarios de varias capas, etcétera. Y obviamente la recomendación ahí es que ustedes entren y se familiaricen con cada uno de esos XMLs y después elijan, dependiendo del proceso de instalación que quieran hacer para su granja, elijan el config XML que van a ocupar, lo adecúen de acuerdo a sus necesidades y entonces lo utilicen junto con el setup.exe. Una vez que ustedes hacen la instalación solamente de la granja de SharePoint, el siguiente paso es la configuración, que en el slide anterior era el Configuration Wizard. En este caso también tenemos un exe o vía línea de comandos la posibilidad de ejecutar ese proceso de configuración. Entonces, para ejecutarlo, pues tenemos que utilizar el psconfig.exe. Y a través de ese ejecutable vía línea de comandos nosotros podemos ir definiendo cada uno de los procesos, de los pasos que ustedes cuando ejecutan el Configuration Wizard, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, bueno, pues todos esos pasos tienen una operación o un operador dentro del psconfig.exe. Entonces, esos son los que estoy poniendo en este slide. Comenzaríamos diciéndole a SharePoint dónde va a crear y qué nombre de base de datos de configuración va a crear con ese comando, config.db. Entonces le decimos dónde va a ser el servidor que va a utilizar para generar esa base de datos de configuración, cómo se va a llamar esa base de datos, un usuario y un password que van a ser los que van a tener acceso y de administración sobre esa base de datos, y obviamente nosotros ya configuramos el login de ese usuario dentro de SQL Server para que sea DB Creator y Security Admin, que son los únicos roles que requerimos para que se puedan generar. Después le decimos quién tenido de la administración central. Después de eso, nosotros podemos decirle también que instale todos los archivos de ayuda que por defecto trae SharePoint. Si ustedes han instalado SharePoint anteriormente, cuando nosotros instalamos SharePoint a través de los wizards, existe un paso en donde se empiezan a instalar todos los archivos de ayuda de SharePoint. Esos archivos de ayuda, vía línea de comandos, ustedes pueden decidir si los quieren instalar o no. Puede haber escenarios en los que ustedes instalen SharePoint sin que necesiten esa ayuda que ya trae por defecto el producto, sino que ustedes quieran proveer su propia ayuda personalizada para sus sitios de SharePoint y entonces no requieran estresar o utilizar innecesariamente recursos en disco de sus servidores instalando esos archivos de ayuda. Eso se puede configurar vía el psconfig. Después de eso podríamos nosotros decirle que haga la instalación y configuración de todas las DLLs, características y todos los archivos que requiere para la funcionalidad de nuestro SharePoint, y eso lo hacemos vía el Secure Resources. Y con eso, entonces, nosotros no solamente le estamos diciendo que instale esas DLLs en el assembly de nuestros servidores, sino también le estamos diciendo al sistema que entonces también configure los permisos que requiere cada una de las carpetas dentro de File System que van a ser utilizadas para diferentes recursos o diferentes características que va a ocupar SharePoint para los sitios y para los servicios.
Entonces, ese siempre será importante ejecutarlo. Después tenemos otro operador que será para los servicios específicamente, que instale cada uno de los servicios para que después nosotros podamos habilitarlos y empezarlos a utilizar dentro de nuestra granja, como el servicio de búsqueda, el servicio de sincronización con directorio activo, etcétera. Después tendremos la parte de instalar las características, que también será parte de las operaciones que tendremos que definir. Tendremos después la parte de admin VS, que eso nos sirve para nosotros definir quién va a ser el servidor que va a tener la administración central. Cuando nosotros le damos ese comando, entonces debemos de decirle que en ese servidor, o lo que estamos diciendo es que en ese servidor se va a generar la administración central de nuestra granja. Y entonces le tenemos que decir el puerto en el cual se va a generar esa administración central. Cuando ustedes ejecutan el Configuration Wizard, recuerdan que hay una etapa dentro del proceso en el que les dice, ok, ¿cuál es el puerto en el que vas a querer que se genere tu administración central? Ok, eso reflejado acá es precisamente esta parte de admin VS. Después de eso, nosotros le definimos la parte de Windows Authentication Provider, es decir, nuestra administración central, qué tipo de autenticación va a soportar. Y entonces tendremos dos opciones. Utilizar NTLM, que es la opción que por defecto se utiliza cuando ejecutamos el Configuration Wizard, o aquí tenemos una segunda opción que no tenemos vía el Configuration Wizard, que es habilitar Kerberos. Si ustedes dentro de su infraestructura de directorio activo tienen el soporte para Kerberos, entonces ustedes pueden también habilitar para que la autenticación de su administración central también esté utilizando Kerberos como un método más seguro y más ágil de autenticación y no utilicen NTLM. Una vez que definen eso, después está la parte de Eval Provision. Esa parte específicamente que les estoy poniendo de provisión de evaluación es solamente en el caso de que ustedes quieran hacer la instalación cuando sea en un standalone, es decir, que todos los servicios, incluyendo las bases de datos, van a residir en un solo servidor. Entonces, esa parte solamente la van a ocupar cuando estén instalando un servidor de pruebas o un servidor de desarrollo. En servidores productivos, esa parte se esperaría que no se estuviera utilizando, porque además de hacer esa instalación y configuración de ese tipo, también habilita un site collection en el puerto que ustedes definan, que ese site collection sería su primer sitio de usuario que podrían ustedes empezar a utilizar, ¿no? Y finalmente tenemos la parte de Application Content, que en Application Content lo que estamos diciéndole a SharePoint o al PS-config es que también instale y provisione ya todos los recursos que va a utilizar la administración central para que nosotros podamos ya empezarla a utilizar. Entonces, una vez que hacemos todo ese proceso, como ven, si es un proceso largo, es un proceso que manualmente tenemos que ir haciendo. Una vez que tenemos eso, entonces ya tendremos nuestra administración central y podremos empezar a administrar y configurar nuestros servicios y nuestras aplicaciones web y sitios para nuestros usuarios. Para que obviamente todo esto les quede más claro, pues hay también una referencia en TechNet que les estoy poniendo ahí, que les da el paso a paso también de toda esa instalación y configuración que ustedes pueden ejecutar vía esos dos ejecutables. Entonces, ese también les va a ser de mucha utilidad. Ahora, eso es muy decir algunos. Bueno, ya existe una forma de hacerlo más sencilla, pero también utilizando PowerShell. ¿Cómo lo hacemos? Pues existe unos commandlets adicionales que no vienen por defecto en PowerShell, que ustedes tienen que descargar. De hecho, las últimas dos referencias que les estoy poniendo en este slide son la primera referencia específicamente es donde ustedes pueden descargar los archivos que requieren para poder instalar esos commandlets en PowerShell. Y esos commandlets son los que están viendo en la parte superior, que es Install SharePoint y New SharePoint Farm y Join SharePoint Farm. Esos commandlets se crearon, Microsoft creó esos commandlets para una
automatización o una configuración de un proceso de instalación y configuración de nuestra granja de SharePoint más sencillo. Entonces, una vez que ustedes instalan esos commandlets, lo siguiente que se tiene que hacer es ejecutar vía PowerShell los commandlets. Entonces, lo primero que hacemos es, obviamente, instalar SharePoint. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el commandlet install SharePoint. Le damos entonces el path donde están nuestros bits de instalación del producto, y también utilizamos el config XML para definir cuál va a ser el proceso o cuál va a ser la configuración inicial de instalación de nuestra granja de SharePoint. Una vez que completamos ese proceso, el siguiente sería New SharePoint Farm, que eso es lo que podríamos nosotros definir como en la opción anterior el ps-config, que ese commandlet nos sirve entonces para definir cuál va a ser la base de datos de nuestra granja, cuál va a ser el método de autenticación, cuál va a ser el passphrase, cuál va a ser el nombre de nuestra granja, y entonces hacer esa configuración inicial. Y finalmente, si nosotros vamos a agregar más servidores, que obviamente es lo que Microsoft recomienda, no dejarlo todo en un solo servidor, sino agregar, como les había comentado al principio, más servidores a nuestra granja, entonces tenemos la opción de Join SharePoint Farm. Y en ese commandlet, lo único que tenemos que decirle es quién es nuestro servidor de base de datos, quién es la base de datos de configuración y el passphrase, entonces, para que haga esa unión de este nuevo servidor sobre los servidores que ya están residiendo o que ya están configurados dentro de nuestra granja de SharePoint. Entonces, esta opción sería mucho más sencilla que la opción anterior, pero también estaríamos teniendo la posibilidad de utilizar PowerShell. ¿Okay? Ahora bien, otra parte importante que debemos de tener en cuenta cuando estamos haciendo instalación de SharePoint es tener un Slipstream Installation. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros instalamos SharePoint, nosotros tenemos nuestro ISO o nuestros bits con todo lo que requerimos para instalar, ¿de acuerdo? Y si nosotros descargamos, por ejemplo, al poco tiempo que salió SharePoint, descargamos esos bits, pues obviamente va a ser la versión RTM o Release to Manufacture. Pero ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo? Pues van apareciendo updates que se requieren instalar sobre nuestro SharePoint. Por ejemplo, SharePoint 2010 ya tiene un Service Pack 1 que salió el año pasado. Además de eso, ya también hay updates acumulativos que cada 2 meses van saliendo para SharePoint. Todos esos updates, tanto los Service Packs como los updates acumulativos, pues puede ser que en nuestras granjas los empecemos a instalar para ir resolviendo algunos issues o para ir mejorando el performance y el uso de nuestra infraestructura o de nuestra granja de SharePoint. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos entonces un escenario de recuperación de desastres o un escenario en el que tengamos que hacer una nueva instalación de SharePoint? Y si nosotros tenemos los bits originales que ocupamos cuando instalamos por primera vez SharePoint, pues esos bits no van a estar actualizados a la versión de la granja que tenemos actualmente productiva. Para eso, entonces, utilizamos la Slipstream Installation. Lo que hacemos es, todos esos bits que están o que nosotros utilizamos para instalar SharePoint, los ponemos en una ubicación de red, y en esa misma ubicación de red agregamos una carpeta adicional que es de updates, y dentro de esa carpeta de updates nosotros vamos instalando o, mejor dicho, descomprimiendo todos los updates que vayamos instalando sobre nuestra granja productiva para que esos bits de esos updates también estén reflejados en ese share compartido que nosotros tengamos en red. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que cuando nosotros tengamos que instalar SharePoint nuevamente en una granja, o para sustituir la granja si es que tenemos un escenario de recuperación de desastres, ya no tengamos que instalar nuevamente todos esos updates, sino que el mismo SharePoint, durante el proceso de instalación, entienda que ahí en esa carpeta hay updates que tiene que instalar también,
y en el proceso de instalación de la granja, entonces también actualice la granja hasta la última versión de updates que nosotros tengamos en nuestra granja productiva. Entonces, eso nos puede ayudar a ahorrar tiempo y ahorrar también recursos que nosotros podamos llegar a requerir si lo hiciéramos todo manualmente al instalar SharePoint, luego instalar sus updates, luego instalar sus service packs, etcétera, 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 ¿no? Y el link que les pongo hasta el final les puede ayudar a revisar cómo se hace esa parte del Slipstream Installation. En ese link, en la parte final del artículo, viene precisamente esa parte de Slipstream Installation para que ustedes entonces vean cómo es ese proceso y lo puedan tener listo para sus granjas de SharePoint. Ahora bien, y recomendaciones generales para el proceso de instalación. La primera recomendación que les doy es que ustedes vayan a ocupar su SharePoint en un idioma diferente. Por ejemplo, regularmente en Latinoamérica nosotros ocupamos que pues nuestros sitios estén en español, por ejemplo. Sin embargo, es importante y es recomendable que su instalación base del producto esté en inglés. Esto es porque es más fácil trabajar con una versión en inglés, sobre todo para temas de soporte y para temas también de actualizaciones, que cuando nosotros tenemos otros idiomas. Lamentablemente, digo, a veces nosotros también sufrimos con eso, pero lamentablemente como que se le da más dedicación al proceso de generación de los bits de SharePoint en el idioma inglés que en otros idiomas. Entonces a veces llegamos a encontrar algunos issues o algunos problemas que surgen con versiones diferentes al idioma inglés, que nosotros nos las podemos evitar si instalamos nuestro producto desde su base en inglés. Y ya si nosotros requerimos un sitio en otro idioma, entonces instalamos un Language Pack, que esos están disponibles en Internet, que nosotros podemos descargar y podemos entonces instalar el Language Pack del idioma que nosotros requiramos para nuestra granja de SharePoint. Ahora, puntos importantes. A veces me encuentro seguido con granjas que tienen SharePoint instalado en inglés y tienen Language Packs de diferentes idiomas instalados. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces, al momento de instalar el Language Pack o de buscar el Language Pack de otro idioma, no nos fijamos y solamente descargamos o instalamos el Language Pack de SharePoint Server o de SharePoint Foundation. Y lo que debemos de saber es que existe un Language Pack en cada uno de los idiomas para Foundation y para Server, y también para la versión de sistema operativo que nosotros tengamos instalada. Entonces, la mejor práctica y la recomendación que Microsoft hace con respecto al tema de Language Packs es que ustedes, cuando necesiten instalar un Language Pack sobre SharePoint, lo primero que tienen que hacer es instalar el Language Pack de ese idioma para el sistema operativo. Si ustedes tienen un Windows Server 2008 R2 o un Windows Server 2008 en inglés y sobre ese sistema operativo tienen montado su granja de SharePoint, entonces deben de preocuparse por descargar el Language Pack del sistema operativo en el idioma adicional que quieren instalar. Después de eso, descargar e instalar el Language Pack de la versión SharePoint Foundation para ese producto, en este caso SharePoint 2010. Y después instalar el Language Pack de SharePoint Server o de el Server Language Pack, que incluye los Language Packs no solamente para SharePoint, sino también para Project, para Search y para Office Web Applications. Entonces, esos tres Language Packs son los que ustedes tienen que instalar. Ahora, otro punto importante. A veces nosotros sí instalamos correctamente los Language Packs, pero no nos preocupamos por, durante nuestro proceso de actualización de nuestra granja, estar
también actualizando nuestros language packs. Entonces, ese punto también es importante que ustedes lo tengan dentro de su proceso de mantenimiento de su granja de SharePoint. Si yo tengo un SharePoint en inglés con un language pack en español, entonces debo de preocuparme por cuando instale el Service Pack 1, por ejemplo, descargar el Service Pack 1 de SharePoint en inglés y el Service Pack 1 de SharePoint en español, o el Service Pack 1 del Language Pack de SharePoint en español. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo haga la instalación del Service Pack, voy a requerir instalar primero el de la versión base que tengo instalada, que es inglés, y después el de todos los Language Packs que yo tenga instalados también sobre esa granja de SharePoint. Que a veces eso no sucede y por eso a veces llegamos a tener problemas en las granjas de SharePoint que nos toca revisar y es a veces más problemático ese tema, ¿no? Listo. Pasemos entonces al siguiente paso, que es el de configuración. Y ahí tenemos el Farm Configuration Wizard. Recordarán que les había platicado que el Farm Configuration Wizard es útil, pero solamente en ambientes de desarrollo y pruebas. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que eso solamente lo vamos a ocupar en ese tipo de ambientes. Otro punto importante, cuando ustedes ejecuten el Farm Configuration Wizard, y con ese Farm Configuration Wizard quizás por si no lo logran ubicar, me estoy refiriendo al que ejecutamos una vez que nosotros ya tenemos la administración central. Cuando nosotros ya tenemos la administración central levantada, entonces ahí lo primero que nos recomienda SharePoint es ejecutar el Farm Configuration Wizard. Ese Farm Configuration Wizard es el que debemos de ejecutar solamente en ambientes de desarrollo o pruebas. Recomendable o ejecutarlo, mejor dicho, solamente sobre instalaciones de SharePoint en inglés. Si ustedes lo llegaran a ejecutar sobre un SharePoint que está en un idioma diferente a inglés, pueden encontrarse, no pueden, es seguro que se van a encontrar con algunos problemas. Por ejemplo, los servicios que se pueden habilitar en la granja pueden llegar a tener problemas. Si ustedes llegaran a habilitar vía el Farm Configuration Wizard su primer Site Collection, ese Site Collection va a generarse en inglés y no va a generarse en el idioma que ustedes tengan instalado en su SharePoint, entonces eso les va a generar también problemas. La moraleja es que mejor instalen SharePoint en inglés y también el Farm Configuration Wizard, si lo van a ejecutar en un ambiente de testing o en un ambiente de desarrollo, que también sea sobre un SharePoint en inglés. Otro Vlad, ¿me escuchas? con lo que estábamos explicando, si puedes darle hacia atrás, creo que todavía estábamos conversando unos puntos importantes. Del Configuration Wizard, un punto importante es que cuando ustedes lo ejecuten, les va a una de las partes del proceso les va a pedir qué servicios ustedes quieren habilitar. Es bien importante que aunque sea un ambiente de desarrollo o prueba, solo habiliten los servicios que van a utilizar. Muchas veces que platicando ese punto con los clientes o platicando con ellos, me dicen, bueno, pues es que estoy utilizando en este momento, pero seguro lo voy a utilizar la próxima semana o seguro lo voy a utilizar porque estamos pensando en habilitar algunos temas con Excel y algunos temas con Visio y algunos temas con Word. Entonces, como no lo estamos utilizando en este momento, pero como lo vamos a utilizar después, eso lo dejamos habilitado. No, la recomendación para que nosotros tengamos buen uso de nuestros recursos es, si lo voy a utilizar en este momento, para alguna necesidad que tenga en este momento, entonces habilito el servicio. Si no lo voy a ocupar, si lo voy a ocupar en
mes, en un año, en una semana o en un día, los servicios no se van a ir, no van a desaparecer, ahí van a estar presentes. Entonces, no importa que no los habiliten durante el proceso de configuración. Hasta el momento que lo quieran, entonces ya los habilitamos. Entonces, siempre es importante que habilitemos lo que vayamos a utilizar, ¿de acuerdo? Siguiente slide, ahora sí. Configuración manual. Más allá de utilizar el Farm Configuration Wizard, pues obviamente es recomendable en un ambiente productivo que nosotros lo hagamos vía PowerShell. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos entonces más opciones de configuración, solo lo limitado que nos da el Farm Configuration Wizard. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos haciendo? Bueno, tenemos una serie de pasos que nosotros podemos utilizar con las referencias dando los slides. Básicamente es utilizar los commandlets que ya di dentro del PowerShell o del Management Shell de SharePoint 10, y que ustedes pueden utilizar para entonces empezar a configurar y habilitar uno de sus servicios. Básicamente son varios los van a ustedes a utilizar, obviamente dependiendo de qué servicios van a habilitar, pero la nomenclatura que van a encontrarse es la que les estoy poniendo ahí en el paso 1, set, guión medio, SP, y después el nombre del servicio. Entonces ustedes van a configurar. Y para mayor referencia, el link en TechNet que les dice el paso a paso de todas las opciones que tienen ustedes para configuraciones generales de, por ejemplo, los logs de diagnóstico, los logs de uso, los logs de salud, la parte del outgoing email, la parte del incoming email, todas esas configuraciones iniciales que tenemos que hacer. Están ahí en ese link que les estoy poniendo paso 1. En el paso 2, entonces lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es habilitar los servicios y configurar y habilitar las aplicaciones de servicio que vayamos a ocupar. Para eso, entonces también tenemos diferentes commandlets que nosotros podemos utilizar y adicional a ello, en el link que les estoy poniendo ahí en TechNet, tienen ustedes que ustedes pueden copiarse tal cual íntegramente y revisar paso a paso cada una de las etapas de configuración de sus diferentes servicios y de sus diferentes aplicaciones de servicio. Entonces, yo lo que les recomendaría es revisen ese artículo en TechNet, revisen ese script que está ahí posteado, y de ese script ustedes primero estudien, analícenlo para que vean qué es lo que hace cada una de las etapas del script, y después configúrenlo y utilicen específicamente las etapas de ese script que vayan a utilizar ustedes para habilitar los servicios que van a requerir dentro de su granja. No copien, peguen el script y lo ejecuten sin ni siquiera revisarlo. Eso no debe de ser una buena práctica de lo que deberían ustedes de hacer, sino revisar qué etapas está teniendo ese script y de eso qué es lo que yo voy a utilizar dentro de mi granja. ¿No? Siguiente slide. Ok, vamos ahora a la administración. Antes que nada, y para tener bien presente cuáles son las mejores prácticas que Microsoft recomienda de administración de granja, poniendo ese link en TechNet que incluye todas y cada una de las mejores prácticas en cada una de las etapas de administración y operación de nuestras granjas de SharePoint. Mantenimientos, operación, cambios, updates, temas de instalación de servicios, configuración de servicios, todas el conjunto de mejores prácticas que nosotros deberíamos de estar siguiendo en nuestras granjas de SharePoint están ya escritos en esos artículos en Internet para que ustedes entonces los puedan revisar y obviamente implementar dentro de no solamente de sus granjas de SharePoint técnicamente, sino también dentro de sus procesos de documentación, también dentro de la operación que ustedes mismos como administradores de sus granjas están haciendo en el día a día de sus granjas de SharePoint.
Ahora, otro punto importante, la administración también vía PowerShell nos puede ayudar a nosotros a hacer muchas actividades de manera automatizada que de otra forma tendríamos que hacer manualmente entrando a la administración y haciendo esos procedimientos. Entonces, siempre es recomendable, si ustedes quieren automatizar algunos procesos administrativos o procesos de mantenimiento dentro de sus granjas de SharePoint, que utilicen los commandlets que ya vienen dentro del Management Shell de SharePoint. Ahí hay un punto importante. Cuando ustedes instalan SharePoint, se les habilita dentro de las aplicaciones que ustedes tienen un Management Shell específicamente. Cuando ustedes lo mandan invocar, entonces pueden ustedes comenzar a utilizar todos los commandlets que ya específicamente configurados para un ambiente de SharePoint. Sin embargo, ustedes pueden utilizar PowerShell que viene en sistema que bien les puede ayudar a ustedes a ejecutar commandlets. El detalle entre el PowerShell genérico del sistema operativo versus el Management Shell que ustedes tienen cuando instalan SharePoint es que todos los commandlets que ustedes ocupan para un entorno de SharePoint ya vienen precargados en el Management Shell, mientras que dentro del Shell ustedes tienen que invocar ese conjunto de commandlets para que los pudieran utilizar. Es que el Management Shell que ustedes tienen dentro de SharePoint ya viene configurado para que no vayan a tener ningún memory leak o ninguna fuga de recursos de memoria al estar ejecutando sus commandlets. Lo que sí podría suceder si ustedes utilizan PowerShell, porque el PowerShell original del sistema operativo les permite a ustedes tener control sobre los recursos de memoria y procesador de sus servidores. Entonces, si ustedes no son administradores avanzados de sistema operativo o no tienen conocimientos avanzados de commandlets de PowerShell, podrían llegar ustedes a generar una de recursos dentro de su servidor y matar su servidor. Entonces, si ustedes quieren evitarse esos problemas, es mejor utilizar el Management Shell y ya ese viene protegido para que entonces nosotros podamos ejecutar los commandlets de SharePoint sin tener algún problema de recursos en nuestros servidores, ¿de acuerdo? Otro punto importante es que SharePoint 2010 es una versión de transición y nos referimos a que es una versión de transición porque todavía ustedes pueden utilizar, los que conocen versiones anteriores de SharePoint, sobre todo SharePoint 2007, todavía pueden ustedes utilizar STS-ADM, que era la administración vía línea de comandos en SharePoint 2007. Dentro de SharePoint 2010 todavía está presente el STS-ADM, todavía lo pueden ustedes utilizar para ejecutar ciertas operaciones. Sin embargo, como lo estoy comentando, es una versión de transición que la idea es que ustedes, mientras están haciendo ese reconocimiento de los commandlets y los comandos que utilizaban dentro de STS-ADM, obviamente, futuras versiones de SharePoint, pues vamos a utilizar solamente PowerShell. El STS-ADM va a desaparecer. Esta es la última versión de SharePoint que va a ser compatible con STS-ADM y además PowerShell va a ser el futuro de administración vía línea de comandos, no solamente para SharePoint, sino también para todas las diferentes aplicaciones que Microsoft para diferentes propósitos. Por ejemplo, Exchange, directorio activo, SharePoint, SQL Server, todas esas aplicaciones van a tener administración en el futuro solamente, obviamente la administración vía interfaz gráfica, pero también vía PowerShell. Entonces, es importante que a partir de este momento empiecen ustedes a familiarizarse con PowerShell, empiecen a familiarizarse con el entorno de commandlets, objetos, para que entonces cuando futuras versiones de los productos de Microsoft ya traigan solamente esa herramienta como administración vía línea de comandos, ya ustedes tengan el conocimiento necesario para poderlo utilizar, ¿de acuerdo? Ahora,
no están solos. Microsoft también provee a través de artículos dentro de TechNet cuáles son los comandos o los cmdlets de PowerShell que ustedes tienen que utilizar para la administración de SharePoint, y también existe un artículo en TechNet que les hace la traducción del comando que utilizaban en STS-ADM, cuál es la traducción dentro de PowerShell. Entonces, esos artículos que son bien importantes para que empiecen a aprender a utilizar PowerShell y empiecen a aprender también a administrar sus aplicaciones vía línea de comandos utilizando PowerShell. Finalmente, y como punto importante también, a veces dejamos de lado, es que a pesar de que SharePoint genera sus propias bases de datos y está a cierto modo administrando sus bases de datos, sin embargo, sí es importante que nosotros como administradores del servicio estemos preocupándonos por darle mantenimiento a las bases de datos. No todo es automatizado, no todo es SharePoint. Nosotros como administradores tenemos parte de la responsabilidad de mantener organizado y también mantener saludable nuestras bases de datos de SharePoint. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Pues obviamente ejecutar planes de mantenimiento y ejecutar tareas de mantenimiento sobre nuestras bases de datos. Para ello tienen ese link que les estoy agregando ahí. Es un artículo, un documento en Word. Tiene todas las mejores prácticas y todas las recomendaciones de administración, mejor dicho, de mantenimiento de las bases de datos para un entorno de SharePoint. ¿Por qué tenemos ese artículo y por qué es importante que ustedes lo tengan presente? Porque sea que se administren las bases de datos, o sea que tengan otra área dentro de la administración o otra persona que tenga el rol de administrador de bases de datos o de DBA, esa persona debe de tener los conocimientos de qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer como mantenimiento de bases de datos de SharePoint. No todas las tareas de mantenimiento que generalmente se utilizan para bases de datos en SQL Server aplican para un entorno SharePoint. Entonces, ese link les va a ayudar a definir cuáles son específicamente las tareas de mantenimiento que ustedes tienen que ejecutar de SharePoint y que no vayan a afectar a la operación del día a día de sus granjas de SharePoint. ¿Okay? Siguiente slide, por favor. Vamos a pasar ahora al tema de las herramientas. ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar para la administración de nuestras granjas de SharePoint? Primero tenemos el Health Analyzer. Esta es una nueva característica que está presente por defecto en SharePoint 2010. En versiones anteriores de SharePoint no lo teníamos. Y el Health Analyzer básicamente es un servicio que está corriendo todo el tiempo y que a través de una serie de reglas que ya vienen precargadas dentro de SharePoint, está revisando ciertas operaciones o ciertas configuraciones que nosotros deberíamos de estar ejecutando sobre nuestras granjas de SharePoint y está revisando entonces si las estamos haciendo de la manera correcta o de la manera incorrecta. ¿Para qué? Para entonces darnos recomendaciones de mejoras a la salud que le podamos hacer a nuestras granjas de SharePoint. Todas estas reglas que ya vienen predefinidas dentro de SharePoint tienen o están catalogadas con 3 niveles de severidad. Severidad 1, 2 y 3. La severidad 1 es la más alta, la severidad 2 es nivel medio y la severidad 3 es la más baja. Entonces, cuando ustedes vean o entren a la administración central, van a encontrar debajo del ribbon, van a encontrar una línea o un marco que les va a decir que tienen issues identificados por el Health Analyzer. Ustedes entran al link, ve ese marco y entonces desde allí ustedes pueden ver cuáles son los que ya ustedes pueden tener dentro de su granja de SharePoint. Ahora, no se asusten. Esas
Gel Analyzer y esas reglas de repente podrían ser demasiado estrictas o podrían creer que son demasiado estrictas. Y eso es porque las reglas que ya vienen predefinidas para la granja de Bitcoin es un mundo ideal, es un escenario ideal. En un escenario ideal obviamente van a existir recomendaciones que quizás en el mundo real no vamos a poder nosotros establecer o cumplir. Entonces, lo que les recomiendo es que ustedes revisen y esos issues que ya haya definido o haya encontrado el Generalizer, y entonces ustedes dicen cuáles de esos realmente aplican para su granja y cuáles pues podrían ustedes tenerlo solamente como un nice to have, algo que sería ideal que lo tuviéramos implementado en nuestra granja de SharePoint, pero que en realidad, o que la realidad no permite por temas de presupuesto o por temas de infraestructura o por temas de operación, ¿no?, que tengamos dentro de nuestra organización. Ahora, en algunos casos, cuando entren a los diferentes issues que les van a aparecer por el Generalizer, cuando entren al detalle del issue, ustedes van a ver un botón que dice resolver automáticamente. Y eso es porque hay algunas cosas que el Generalizer que son configuraciones puntuales de su granja y que entonces el Analyzer podrá ejecutar la configuración específica para que ese issue se resuelva. Entonces, no necesitan ustedes que hacer nada más que darle clic a ese botón y automáticamente el Generalizer ejecuta la operación que tenga que ejecutar para resolver ese issue y que ustedes estén tranquilos y tengan una granja más sana. Entonces, esa es una ventaja que tienen también con el Generalizer. Ahora, ya les había comentado que las reglas que nosotros tenemos dentro del Generalizer ya vienen predefinidas o precargadas. Sin embargo, nosotros también podemos esas reglas hacer diferentes cosas. Deshabilitarlas, que eso no está recomendado. O sea, ustedes pueden deshabilitar una regla para que sea toreo o no sea la validación de esa regla dentro de su granja de SharePoint. Pero obviamente, si ustedes la deshabilitan, nunca por enterados de cumpliendo o que dentro de SharePoint. Entonces, la recomendación pues es tener habilitadas nuestras reglas Analyzer y solamente deshabilitar aquellas que estamos justificando, que además tenemos documentados que está deshabilitada como regla. ¿De acuerdo? Otra operación que podemos hacer es configurar la regla para decir cuándo se va a usar esa regla dentro de nuestra, y entonces nosotros poder ver un panorama, fotografía lo más actualizada posible de está la salud de nuestra granja. Para eso lo vamos a hacer vía desarrollo, vía Visual Studio. Entonces, los 3 links que les estoy poniendo al final es, el primer link les va a ayudar a cómo configurar las diferentes reglas que ustedes tienen dentro del Generalizer. El segundo link les va a ayudar a saber dónde ustedes pueden ir a revisar las reglas y dónde pueden ir a resolver cada uno de los issues que les aparezca del Generalizer. Y el último link les va a ayudar a entender qué pueden ustedes y nuestra herramienta más importante que nosotros deberíamos de utilizar para de nuestras granjas de SharePoint. Siguiente slide, por favor. Listo. Como otra herramienta que podemos utilizar, y esta sí una herramienta adicional que no viene por defecto de instalación de SharePoint, es una herramienta que Microsoft provee que es SharePoint Administration Toolkit. Y ese toolkit o ese grupo de herramientas
tiene diferentes propósitos. Cada una de las herramientas que vienen dentro de ese set de herramientas sirve para diferentes propósitos. La primera de ellas que tenemos se llama Load Test Kit. Esa herramienta específicamente nos da pruebas de estrés para nuestra granja. Muchas veces nosotros instalamos SharePoint, configuramos SharePoint, una prueba de estrés para ver que la planeación o el sizing que nosotros definimos para nuestra granja realmente ya en la realidad está siendo útil y está soportando la carga que nosotros vamos a tener. Entonces, siempre es importante hacer pruebas de estrés para nuestras granjas de SharePoint. Y para eso tenemos esa herramienta, el Load Testing Kit, que les va a poder ayudar a hacer pruebas de estrés utilizando Visio y utilizando también el IIS para generar esas y esas pruebas de estrés sobre su granja de SharePoint. Les estoy dando ahí, ustedes pueden descargar la herramienta individual para que entonces ustedes puedan revisar y generar sus pruebas de estrés. A continuación se llama Security Configuration Wizard o CSW. ¿Para qué nos sirve esa herramienta? De repente nosotros podemos tener instalado dentro de nuestro SharePoint, o mejor dicho, nuestro SharePoint instalado dentro de un sistema operativo, Windows Server 2008, Server 2008 R2, que se rige por unas políticas de dominio o unas políticas de grupo que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. Ahora, esta herramienta en particular nos sirve para que y nosotros tenemos esas políticas en nuestra organización política adicional para nuestros servidores de SharePoint. Entonces, ese Configuration Wizard les sirve precisamente para esas políticas de seguridad que ustedes van a implementar. Y de igual forma, y les pongo el link para que ustedes descarguen el Security Configuration Wizard y también para que revisen todas las opciones que tienen con esa herramienta. La tercera herramienta de repente nosotros podríamos tener granjas entre las diferentes granjas que están asociando a diferentes directorios activos con diferentes perfiles de usuarios. Esa sincronización o esa comunicación entre esas dos granjas la servía el User Profiler Application. Entonces, esa herramienta les puede ser útil para esos escenarios particulares, ¿no? Les estoy poniendo ahí el link, la descarga de esa herramienta y también cuáles son las configuraciones y las que tienen para utilizarla. Siguiente slide, por favor. ¿Puedes regresar al slide anterior, por favor? Me están haciendo la pregunta de qué es UP. Y si UPSA hasta abajo es User Profile Service Application. Es la aplicación de servicio que ustedes habilitan dentro de su granja de SharePoint que sirve para sincronizarse con el directorio activo. Entonces, coloquialmente en SharePoint nosotros lo conocemos como el UPA o el UPA, o sea, el User
Service Application. Ahora sí, siguiente slide. Ok, ahora otras dos herramientas que nosotros tenemos dentro del SharePoint Administration Toolkit está el Content Management Interoperability Services o CMIS. ¿Para qué nos sirve esa herramienta? De repente nosotros podríamos llegar a tener no solamente SharePoint implementado en nuestra organización, que obviamente no se esperaría que lo tuviéramos ninguna otra cosa implementada que no sea SharePoint, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si hay algún rebelde por ahí que tiene implementado algo que no sea SharePoint? Algún administrador de contenidos que tenga implementado para alguna actividad muy puntual que no hace SharePoint, que eso lo veo muy difícil, pero bueno. Entonces, nosotros podríamos tener ese administrador de contenidos independiente a SharePoint. Nosotros quisiéramos hacer una sincronización o trabajar entre esos dos diferentes administradores de contenido, entre SharePoint, plataforma de colaboración de SharePoint y contenidos que tengamos de algún otro proveedor. Y nosotros quisiéramos hacer o que quisiéramos tener comunicación entre esas diferentes herramientas. ¿Se puede? Sí, se puede hacer vía esta herramienta. Entonces, esta herramienta, a través de los protocolos SOAP y REST, es que nosotros podemos tener comunicación y entonces compartir información entre esos diferentes administradores de contenido. Entonces, si se llegara a presentar ese escenario en sus organizaciones, pues ya tienen ahí una herramienta que les puede ayudar a hacer esa comunicación o tener esos diferentes administradores de contenido. Y finalmente tenemos el más utilizado, o al menos el que yo he utilizado más para escenarios de troubleshooting y escenarios de monitoreo de servidores y de SharePoint, Diagnostic Studio o SPDIA en su versión 3.0, que es la versión para SharePoint 2010. La herramienta es sensacional. ¿Por qué? Porque esa herramienta nos ayuda a nosotros encontrar estadísticas de uso de nuestras aplicaciones, estadísticas de uso de nuestros servicios, estadísticas de uso de nuestras bases de datos, estadísticas de performance de nuestros servidores, estadísticas de performance de nuestros servicios. Y también nosotros podemos utilizar esas estadísticas y esos mismos gráficos que ya la misma herramienta nos provee para nosotros generar reportes o generar documentos que nos puedan ayudar a tener una planeación educada de crecimiento de nuestras granjas. Entonces, el SharePoint Diagnostic Studio es una herramienta que recomiendo bastante que ustedes instalen y configuren para que la puedan utilizar como una herramienta adicional de monitoreo y de estadísticas de sus granjas de SharePoint. Ahora, no es necesario que esa herramienta ustedes la instalen en sus servidores productivos o estas herramientas que estamos revisando. Ustedes podrían tenerlas instaladas por aparte y tenerla con sus servidores de la granja. Obviamente requerimos comunicación con los servidores de la granja para que nosotros podamos tener esa interacción con SharePoint. Y básicamente para todas esas estadísticas que utiliza o que saca ese SharePoint Diagnostic Studio, lo que está haciendo es explotar la base de datos WSS Login o el nombre que ustedes le hayan definido a esa base de datos cuando la configuraron o cuando configuraron el servicio de Diagnostic y el de Usage and Health Login. Toda esa información se guarda en una base de datos que por defecto se llama WSS_login, y esa base de datos es de todas las bases de datos que ustedes tienen dentro de SharePoint 2010, es la única base de datos que Microsoft soporta para que ustedes le hagan consultas hacia esa base de datos. Ustedes pueden hacer queries hacia esa base de datos para explotarla
y obtener información de estadísticas y de performance de sus servidores y de sus servicios de SharePoint. Entonces, ese es otro punto importante para ustedes como administradores de tus granjas de SharePoint. Ustedes requirieran información de las granjas de performance o de estadísticas de SharePoint, esa es la base de datos que tienen que explotar. Y a eso es importante aclarar que es la única base de datos que ustedes pueden utilizar para hacer consultas directas. Todas las otras bases de datos de los servicios, las bases de datos de contenido, la base de configuración de su granja, esas sí tienen que ser cajas negras. No debemos hacer query menos que tengamos un escenario de troubleshooting que necesite hacer una consulta de lectura sobre alguna de las bases de datos diferentes que estamos comentando. Entonces podemos hacer nosotros un query solamente. Para hacer ese query de consulta es importante que utilicen el operador no-lock dentro de su. ¿Qué es ese operador no-lock? Para que cuando ustedes hagan la consulta, aunque sea de solo lectura, no sea intrusiva. Es decir, si el usuario o los usuarios que están conectando están consultando la información que ustedes consultar vía ese query, con la opción de no-lock, lo que hace SharePoint, o lo que hace mejor dicho su query, es esperar hasta que este recurso para entonces ejecutar el query. No ejecutarlo al mismo tiempo que un usuario le esté ocupando. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes llegaran a tener en el remoto caso una necesidad puntual específica de hacer una consulta de las bases de datos que no sea la de WSS Login, tienen que utilizar ese operador no. Y el artículo en TechNet que les pongo ahí también les sirve para descargar y utilizar el SharePoint Diagnostic Studio. Siguiente slide, por favor. Herramientas adicionales también. Entonces, podemos pasar al siguiente slide, por favor. Bien, creo que íbamos a empezar Vlad. Bueno, Estábamos viendo ya. y vamos a arrancar con estas, ¿ok? Entonces, me perdieron cuando comencé a hablar de Operations Manager y demás. Ahí, exactamente. Ok. Bueno, entonces voy a dar la versión corta de. Entonces, continuamos. Lo que les quería platicar acá es la parte de System Center, que es una suite de productos que Microsoft ofrece. Esos sí son vía licenciamiento, pero sirven para diferentes propósitos que nos pueden ayudar no solamente a administrar y operar nuestra infraestructura de SharePoint, sino también toda nuestra infraestructura Microsoft que nosotros podamos tener dentro de nuestra organización. El primero de ellos es Operations Manager, o mejor conocido, coloquialmente conocido como SCOM. SCOM nos sirve para monitoreo de servidores y servicios, y básicamente lo que nosotros hacemos con Operations Manager es, vía diferentes management packs que nosotros podemos descargar para las diferentes aplicaciones Microsoft, entre ellas SharePoint, nosotros definimos entonces cuáles van a ser los elementos, tanto recursos de nuestros servidores como también veamos vía SharePoint, por ejemplo, y el monitoreo del performance de esos recursos y de esos servicios, lo cual nos ayuda entonces a tener, pues obviamente, monitoreado primero que nada los servicios y los recursos que estamos proveyendo, y además
tener alertas automatizadas cuando llega a haber problemas o degradación de performance en alguno de ellos, de esos servicios o de esos recursos que nosotros estamos monitoreando. Específicamente el Management Pack para SharePoint 2010 fue publicado finalmente la semana pasada, el 19 de septiembre, entonces ya ustedes lo pueden descargar directamente de la página de Microsoft que les estoy poniendo en ese link. El siguiente es Configurations Manager. Configurations Manager es otra de las aplicaciones de System Center y esta específicamente está destinada para instalación de updates, centralizado obviamente desde una consola hacia todos los clientes y servidores que nosotros podamos tener en nuestra organización. Y no solamente nos ayuda a definir cuándo nosotros vamos a hacer ese despliegue de updates hacia nuestros clientes y hacia nuestros servidores, sino también revisar nuestros diferentes equipos, tanto clientes como servidores, para ver quiénes están con parches de seguridad faltantes, qué parches de seguridad obviamente les están haciendo falta, y también tener un inventario de hardware y software de nuestra infraestructura Microsoft que nosotros tengamos dentro de nuestra organización. Entonces es una herramienta bastante completa para ese sentido. La tercera herramienta que les estoy poniendo es Service Manager. Service Manager nos sirve para procesos de operación dentro de nuestras granjas o de nuestra infraestructura de Microsoft que podamos tener. Los procesos operativos que controlamos dentro de Service Manager son la parte de Change Management o controles de cambios que nosotros podamos tener, publicaciones de servicios y productos o aplicaciones que nosotros también podamos hacer dentro de nuestra organización, o la parte de Release Management, manejo de control de incidentes o Incident Management para mesas de ayuda y atención de incidentes que podamos tener para nuestras diferentes aplicaciones y servicios, y la parte de Problem Management, que es cuando nosotros tenemos incidentes que son repetitivos y que entonces ya sabemos que hay una oportunidad de mejora con ese incidente en particular, pues lo convertimos en un problema y entonces le damos atención a ese problema. ¿De acuerdo? Todo esto está alineado obviamente con frameworks de procesos ya estandarizados a nivel mundial, como ITIL y MOF, que también son estándares que yo les recomendaría mucho que los revisaran y que si no los tienen ya implementados dentro de su organización, pues que los implementen para el tema de excelencia operacional que nosotros podamos tener dentro de nuestras organizaciones. Siguiente slide, por favor. Adicionales a estos tres tenemos también Data Protection Manager. Data Protection Manager es una herramienta que nos va a ayudar para el tema de respaldos. Específicamente para SharePoint es importantísimo porque Data Protection Manager es la única herramienta que está soportada para de recuperación de la base de datos de configuración de nuestra granja de SharePoint. Si ustedes ya han trabajado en escenarios de recuperación podemos recuperar las bases de datos de servicios, pero si tratamos de recuperar la base de datos de configuración sobre una granja nueva que nosotros implementemos, entonces llegaríamos a tener problemas porque ese método de recuperación no está soportado a Data Protection Manager. Entonces, por eso es que les recomiendo que para escenarios de respaldo y recuperación de granjas SharePoint, pues utilicemos Data Protection Manager para que podamos tener nosotros recuperación a cualquier nivel de granularidad, no solamente la granja completa, sino también un servicio en específico, una aplicación en específico, un sitio en específico, un documento, una biblioteca, una lista, una versión de un documento. Todos esos elementos de granularidad nosotros los podemos soportar dentro de Data Protection Manager. Y finalmente, para el tema de seguridad de malware que nosotros podamos tener dentro de, obviamente, un escenario de administración de contenidos, pues obviamente vamos a tener actividades u operaciones de carga y descarga de documentos. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos asegurar que esa carga y descarga de documentos sea segura? Pues a través de un antivirus que nosotros podamos tener dentro de la capa de SharePoint. Ahora, ¿por qué es importante tener un antivirus dentro de la capa de SharePoint y no
contar solamente con el antivirus de sistema operativo tradicional que podríamos tener instalado en nuestros servidores. Antivirus de sistema operativo jamás se va a Dentro de System Center tenemos la parte de Endpoint Protection para sistema operativo y también la parte de Forefront Protection for SharePoint para la capa de SharePoint. Adicional, es importante que ustedes sepan que existen muchos ya productos de terceros de antivirus tradicionales que nosotros conocemos para el sistema operativo, que también ya tienen algún add-in o algún agente específico de antivirus para SharePoint. Entonces, ustedes pueden revisar si dentro de su organización tienen implementado otro tipo de antivirus que no sea Microsoft. Ustedes pueden revisar si el proveedor del antivirus de sistema operativo que les está, que tienen en su organización también para SharePoint, y la recomendación sería implementarlo para sus granjas de SharePoint. Siguiente slide, por favor. Todo eso es System Center. Ahora vamos a hablar de otra herramienta que es Performance Monitor. Si recuerdan, les había comentado que System Center Operations Manager les sirve para monitoreo de los servicios y de los recursos de nuestros servidores. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos la capacidad de obtener el licenciamiento de System Center Operations Manager? ¿Cómo podemos hacer monitoreo de nuestros servidores al menos a un nivel básico? Pues lo podemos hacer vía un servicio o una característica que ya tenemos por defecto dentro de nuestro sistema operativo. Si ustedes van en este momento a su máquina y buscan dentro de las herramientas administrativas, van a encontrar ahí Performance Monitor. Performance Monitor, que es una herramienta que ya tienen disponible con la misma licencia de su producto de sistema operativo y que ustedes pueden utilizar para hacer monitoreo de performance, como su nombre lo dice, de la herramienta, de sus servidores y en este caso también de los clientes que pudieran tener en sus organizaciones, ¿no? Entonces, Performance Monitor, a través de contadores que ya vienen precargados dentro de la aplicación, pueden ustedes hacer el monitoreo de esos recursos y también de ciertos servicios que ustedes puedan proveer directamente desde el sistema operativo, como puede ser el IIS o .NET, y también de los procesos que ustedes puedan tener habilitados en una granja de SharePoint, como el proceso W3WP, o el proceso OWS Timer, o el proceso WS Trace. Todos los procesos que son de SharePoint específicamente, ustedes también los pueden monitorear a través de Performance Monitor. Y adicional, si ustedes instalan, por ejemplo, en un servidor Monitor, obtener esos logs de monitoreo, mandárselos a PAL y que PAL haga el análisis y entonces les entregue a ustedes resultados de, ¿sabes qué? Estás teniendo ya demasiado consumo de memoria, o estás teniendo demasiado consumo de procesador, o estás teniendo demasiado consumo de disco, o el disco está muy... Va a ayudar a hacerle un análisis y
Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Vlad. ¿Desde dónde me perdieron? Cuando estaba ibas a entrar a PAL. Ah, ok. Entonces, básicamente para resumir, PAL es para hacer análisis de, de los logs de performance que nosotros podamos obtener vía Performance Monitor. Entonces, si ustedes quieren hacer ese análisis y ver específicamente qué problemas están teniendo de performance en su granja o en sus servidores, pueden utilizar PAL para hacer esa revisión. Punto importante, PAL, como ya les había comentado, si es que no lo escucharon, PAL es una herramienta de terceros, aunque está en Codeflex, es una herramienta open source, ahí ustedes tienen el código disponible para modificarlo, entonces no está soportada por Microsoft. Si ustedes llegaran a tener algún problema con esa herramienta, nosotros como parte del soporte de Microsoft no les podríamos dar una atención personalizada o específica para ese producto, pero pues obviamente les es útil para hacer análisis si ustedes lo quisieran hacer más automatizadamente y no tan manualmente como lo podrían hacer directamente desde Performance Monitor, ¿no? SQL Server Best Practice Analyzer, otra herramienta que ustedes pueden descargar gratuitamente desde Microsoft, la pueden utilizar para hacer un análisis de las mejores prácticas de SQL Server que ustedes tienen implementado para SharePoint. Punto importante, el Best Practice Analyzer de SQL da recomendaciones generales, no específicas por tecnología. Entonces, es importante que ustedes sepan distinguir de las recomendaciones que les está dando el Best Practice Analyzer de SQL, cuáles aplican realmente para una granja de SharePoint y cuáles no aplican. Entonces, eso sí es importante que ustedes lo ejecuten, pero tengan esa capacidad de poder diferenciar qué sí está aplicando y qué no está aplicando de las recomendaciones que les está dando el Best Practice Analyzer. Ahora, también tienen que descargar el Best Practice Analyzer de la versión específica de SQL que ustedes tengan instalada, porque hay un Best Practice Analyzer para cada versión. SQL 2000, 2005, 2008, 2008 R2 y ya también existe uno para SQL Server 2012. Entonces, descarguen el de la versión que ustedes tengan instalada. Siguiente slide. Microsoft Baseline Configuration Analyzer, otra herramienta que ustedes también pueden descargar, no tiene costo de licenciamiento y les sirve para revisar a nivel sistema operativo cómo está configurado y si siguieron las mejores prácticas de configuración de sistema operativo, servidor obviamente, dentro de su granja de SharePoint. Entonces, de igual forma como la parte de SQL Server Best Practice Analyzer, es importante que las recomendaciones que el Configuration Analyzer les dé para sistema operativo, ustedes puedan hacer una discriminación y ver cuáles realmente están aplicando una granja de SharePoint y entonces aplicarlas dentro de su infraestructura para tener una mejor salud y una mejor operación de sus servidores. Está actualmente la versión 2.0 del Configuration Analyzer. Ustedes la pueden descargar desde el link que les estoy poniendo al final del slide y esa versión soporta Windows Vista, Windows 7, Windows 2003, Windows 2003 R2, 2008 y 2008 R2. Y ustedes pueden instalar el Baseline Configuration Analyzer en un Windows 2008 o en un Windows 2008 R2 para monitorear o hacer una revisión de cualquiera de esas versiones de sistema operativo que les estoy mostrando allí. Siguiente slide. Microsoft Baseline Security Analyzer. Este específicamente es para seguridad. Lo que hace el Baseline Security Analyzer es revisar temas de cuentas administrativas, las cuentas que se están logueando en sus servidores para ver si están cumpliendo con las mejores prácticas de seguridad. Passwords, revisa el password de todas las cuentas de servicio que ustedes tengan implementadas dentro de sus servidores y entonces también revisa si son passwords débiles y darles recomendaciones de que mejor configuren un strong password para esas cuentas. Se las logra identificar el Baseline Security Analyzer. Recomendaciones y también análisis de vulnerabilidades en IIS. Recomendaciones y análisis de vulnerabilidades en SQL Server y también revisa updates de sistema operativo. Entonces, si ustedes no lograran tener
o no pudieran implementar System Center Configuration Manager, que es la herramienta de System Center que les ayuda para updates de sistema operativo, al menos podrían ustedes implementar Baseline Security Analyzer para poder hacer un monitoreo manual, ahí sí tendría que ser manual, de sus servidores para ver qué parches de seguridad les están haciendo falta e implementarlos obviamente a través de un proceso estandarizado en el que hagan pruebas dentro de un ambiente de testing para ver que no afecte a sus servicios y entonces ya implementarlos en producción esos updates de sistema operativo. Obviamente también es importante saber distinguir de las recomendaciones que les está dando el Best Practice el Security Analyzer, cuáles de ellas están aplicando para una granja de SharePoint. Y finalmente la versión más reciente del Baseline Security Analyzer es la versión 2.2, que ya tiene ya tiene soporte para Windows Server 2008 R2. Hasta donde recuerdo todavía no tiene soporte para Windows Server 2012, entonces si ustedes ya tuvieran implementado un servidor con Windows Server 2012, pues ahí sí estaríamos todavía esperando alguna actualización del Security Analyzer. Siguiente slide. Finalmente, SharePoint ULS Log Viewer o el ULS Viewer, famosamente conocido por muchos administradores de SharePoint, que nos sirve para poder hacer un análisis de los logs que el mismo SharePoint está generando. Cuando nosotros configuramos SharePoint, si recuerdan de los primeros slides, decíamos que teníamos que configurar el Diagnostic Logging, el Usage and Health Logging. Entonces, todos esos logs que se están generando, pues si nosotros entramos y los vemos directamente, va a ser complicado si es que no tenemos nosotros los skills ya suficientes para revisar específicamente lo que nos está mostrando esos logs, pues por poder encontrar o poder hacer troubleshooting de algún problema que esté presentándose en nuestra granja. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una forma de análisis más sencilla? Pues a través del ULS Viewer. Punto importante, es una herramienta también open source, está en Codeplex, ustedes tienen acceso al código de esa herramienta, pero por el mismo tema no está soportada por Microsoft. Entonces, si ustedes tuvieran algún problema específico con la herramienta, pues obviamente no tendrían soporte por parte de Microsoft de los problemas que pudieran tener con esa herramienta, pero les puede ayudar entonces a hacer un análisis y revisar de una forma más sencilla lo que ustedes tienen dentro de sus logs de SharePoint. Finalmente, conclusiones de la plática. Puntos importantes que debemos de recordar. PowerShell. Debemos de utilizar PowerShell y específicamente para SharePoint el Management Shell para no caer en problemas de fuga de recursos que nos pueda llegar a generar problemas de performance en nuestros servidores. SharePoint 2010, recuerden, es una versión de transición. Va a ser la última versión que va a soportar STS-ADM. A partir de versiones posteriores solamente será PowerShell y además PowerShell es el futuro de administración vía línea de comandos para aplicaciones Microsoft. Todas las aplicaciones de Microsoft van a tender entonces a utilizar solamente PowerShell como herramienta de administración vía línea de comandos. No olviden, bases de datos. Las bases de datos de SharePoint, aunque él las genera, no las mantiene solo. Tienen ustedes que estarse preocupando o el DBA tiene que estarse preocupando por estarle dando mantenimiento a esas bases de datos y ese mantenimiento debe de seguir las mejores prácticas que les comenté en el slide específico de ese tema. Y finalmente, apoyarse en las herramientas que nosotros tenemos disponibles. Yo les mostré herramientas tanto licenciadas como herramientas que son free o que son libres, que ustedes pueden utilizar para hacer un monitoreo y para hacer una operación básica de sus servidores, que les puede ayudar mucho a revisar qué cosas ustedes pueden mejorar y tener obviamente una granja lo más sana posible. Siguiente slide, por favor. Bueno, pues por mi parte entonces sería todo. Nuevamente ahí les dejo
mi información de contacto para si tienen alguna duda específica de lo que platicamos o de algún otro tema específico con SharePoint 2010 o alguna otra versión de SharePoint. Me pueden contactar a mi correo electrónico bmedina@sharepoint.com.mx. El blog que les estoy poniendo ahí es dentro del grupo de soporte Premier al que yo pertenezco dentro de Microsoft. Estamos impulsando la parte de publicación de contenidos y la parte de compartir la información y compartir los conocimientos. Entonces ya tenemos un blog que está en TechNet y que está en esa URL que les estoy poniendo ahí, en donde ustedes van a encontrar información no solamente de SharePoint, sino también de todas las tecnologías que nosotros en la parte o en el área de soporte Premier revisamos y ayudamos dentro de los clientes. Y finalmente, si ustedes tienen Twitter, también tenemos ahí esas dos cuentas, mi cuenta personal que es Blackpoint y la cuenta de TFI Latam, que también es de la iniciativa que les estaba comentando de compartir el conocimiento del área de soporte Premier para los usuarios y para los clientes, para que ustedes también tengan acceso pues a los contenidos y a la información que nosotros proveemos, no solamente a los clientes Premier, sino que también les podemos proveer a ustedes como usuarios de la tecnología o de las tecnologías Microsoft, ¿no? Bien, Vlad. Por mi parte es todo. Bien, Vlad, te agradecemos muchísimo tu colaboración, el tiempo que le dedicaste a la realización de este webcast. Sacando el tema de los inconvenientes técnicos, realmente fue muy provechoso. Yo creo que para mí igual fue muy interesante conocer ciertas herramientas que no tenía mapeadas, que de ahora en adelante las voy a empezar a utilizar. No sé si de pronto existen algunas preguntas dentro de la audiencia, ¿verdad? De todo modo, muchas gracias, mijo, un abrazo, realmente. Pues nada, si tienen alguna pregunta, pues por favor aprovechemos estos 5 minuticos que tenemos todavía, Vladimir, para hacerlas. Bueno. Sí, adelante, el bombardeo es bien recibido.